Muy estimados hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, les exhorto para que en sus hogares, durante esta semana que hoy iniciamos los días santos con la celebración del Domingo de Ramos, tengan a bien a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de Mateo. Hemos escuchado lo que llamamos comúnmente la forma breve y hemos omitido desde el inicio del proceso de aprendimiento y de juicio, y también lo que al final nos narra después de que Jesús expira en la cruz. Son días pues que nos invita al recogimiento, y qué mejor hacerlo meditando este Evangelio que nos guía en este año litúrgico. También escuchamos un fragmento del Salmo 21 y entre paréntesis 22 en algunas de nuestras Sagradas Escrituras, que viene titulado La oración de Cristo en la cruz, y que en su momento vamos a hacer pues una alusión al porqué de contemplar también, meditando este Salmo 21, 22, para que nos ayude a entender el pasaje que hemos escuchado. Resaltaremos tan solo dos aspectos que creo fundamentales y que, si bien, vuelvo a insistir, cada quien en su meditación puede escoger o detenerse en aquellos pasajes o palabras que más le llame la atención. En un primer momento, notemos cómo aquellos que están presenciando la crucifixión, los que pasan, los malhechores, quienes le condenaron, dicen a Jesús: bájate de la cruz si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hay quienes comentan que esta expresión, puesta desde nuestra experiencia humana, refleja un rechazo al sufrimiento, ya que buscamos ante todo preservar nuestra vida. Decimos que el primer instinto básico de todo ser humano es el de vivir, la supervivencia. Y por lo tanto va a rechazarse todo aquello que venga a incomodar nuestra vida, no se diga el sufrimiento, el dolor y sobre todo el rechazo a la muerte. Pero también está desde esta vivencia de Jesús. El Evangelio de Mateo es muy elocuente en el silencio de Jesús. Es, como nos dimos cuenta, donde menos intervenciones tiene Jesús en todo el proceso que se le imputa. Guarda silencio. Y pareciese entonces ser una invitación a que precisamente en esos momentos circunstanciales de la vida, donde todo es contrario, inclusive cuando la justicia debería de estar a nuestro favor, se comete iniquidad. O cuando se enfrentan estos momentos también angustiosos de la tristeza, del sufrimiento, máxime cuando es la muerte. Hay un silencio que muchas veces nosotros cuestionamos. Pareciese que Dios calla. Y conjugado esto con el Salmo que hemos escuchado, porque es la citación, y aquí tendríamos que poner dos consideraciones que no están separadas, pero que sí nos dan perspectivas distintas. Uno, que podemos decir, en ese silencio de Dios, Jesús mismo también lo está experimentando. Uno, que puede ser en primer lugar
que Jesús está citando la Escritura, la cual la conoce, la ama y la ha llevado a buen término. Y entonces, si nosotros volvemos nuestra mirada a las palabras de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y las ubicamos en este Salmo 21, 22 que hemos escuchado, entonces nos daremos cuenta de que no está experimentando el abandono de Dios en su vida, sino que está entonces haciendo suyo un silencio más profundo donde la palabra habla, pero habla fuerte en ese silencio. Y entonces reconoce, todos de mí se burlan, los malvados me rodean por doquier, reparten entre sí mis vestiduras, pero noten cómo dice después: contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifíquenlo. Si está citando la Escritura, entonces esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un canto a la esperanza. Se está abriendo a la vida que de Dios procede. Pero también desde la otra perspectiva, desde la experiencia humana de Jesús de Nazaret, que vive su divinidad humanamente, entonces es una experiencia que solamente quien vive esa circunstancia puede experimentarla de tal forma que vive precisamente ese sentirse solo. Porque únicamente el que vive un momento dramático o enfrenta la muerte es el que tiene en ese momento circunstancial la experiencia de la soledad. Y en ese sentido decimos, Jesús en su humanidad experimenta lo que todo hombre y mujer ha enfrentado en los momentos más dramáticos, terribles y crueles de la vida. Y de ahí entonces desprendemos este silencio de Jesús, un silencio reverencial ante la libertad del ser humano. No obstante, éste se equivoque y le condene injustamente, respeta la libertad del hombre para decidir por la causa del bien o del mal, para cometer injusticia e iniquidad o para obrar conforme la misericordia y la compasión que se desprende de aquellos que conocen y aman a Dios. Es también elocuente el silencio, porque Jesús no baja de la cruz. Pudiera haber bajado, sí, y no únicamente en el sentido literal de bajar de la cruz, ni a través de un hecho prodigioso que pudiéramos decir, como Dios omnipotente que obraba en la persona de Jesús, podía haber acontecido en ese momento por su voluntad un milagro, sí, pero también pudiera haberlo hecho desde la experiencia humana. Bájenme de aquí, perdónenme, no quiero estar aquí. Mas sin embargo faltó silencio. Y ese silencio entonces implica que está asumiendo toda una realidad, no únicamente el del sufrimiento, sino que nos está enseñando entonces a darle una dimensión humana a lo que por nosotros, como decíamos, por naturaleza propia rechazamos: el sufrimiento, la muerte, y nos enseña que hay un camino nuevo y distinto para aquellos que le contemplan. Uno, que si en este sentido Jesús hubiese bajado de la cruz, entonces, ¿cómo pudiéramos desde nuestra fe hacerle entender a aquel que sufre encadenado en una cárcel clandestinamente por haber apelado a la justicia y a los derechos del hombre, que hay un Dios que le entiende? ¿Cómo podemos hablarle a aquellos que están en el lecho del sufrimiento y que la muerte se avecina, de un Dios que rechazó el sufrimiento y la muerte?
Y aquí entramos en esta realidad entonces, comparado con todas las historias de la religión. La experiencia nuestra a través de Cristo en la cruz nos hace entender que es el único Dios que conoce el corazón humano porque vivió nuestra humanidad, que experimentó el sufrimiento, el dolor, porque Él mismo fue castigado injustamente, que experimentó la soledad, la amargura y el dolor de la muerte porque pasó por ese tránsito como pasamos todos. Es aquel que le conoce y entonces entiende a aquel que sufre, aquel que es condenado, aquel que está a punto de morir, sabe de nuestras tristezas, de nuestros dolores. Su silencio es elocuente, elimina, o así debería de ser, el porqué ante el sufrimiento humano, porque bastaría entonces volver nuestra mirada a la cruz del Señor y darnos cuenta que el sufrimiento no es un castigo divino, sino que tenemos la posibilidad de hacer inclusive a un lado este instinto de supervivencia y hacer de nuestra vida una donación total en la causa justa que nosotros hemos abrazado, que es ser discípulos de Jesús, asumiendo toda nuestra existencia humana desde la cruz como Él lo hizo. Y entonces hacemos a un lado este aferrarnos a nuestros derechos, porque Pablo también nos lo enseña en este hermoso himno que escuchamos. Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Se humilló, pasó por uno de tantos y sufrió una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. El Señor, estimados hermanos y hermanas, nos conceda en verdad hacernos partícipes de la alegría de ofrendar nuestro sufrimiento. Que si hay pena y dolor en nuestro corazón, contemplemos la cruz y nos dejemos abrazar por el silencio de Dios, que es un silencio que nos consuela, que nos anima, que nos abre a la esperanza y nos invita a cantar con alegría que el sacrificio de Cristo en la cruz es también nuestro propio sacrificio que nos abre a la vida eterna a través de la resurrección que Cristo proclama ya desde la cruz.